sirvió para dar y de paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos, como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. 3 años antes de que la historia de los niños Mucutuy perdidos en el Amazonas le diera la vuelta al mundo, María Oliva Pérez y sus 3 hijos de 10, 12 y 14 años se perdieron en esa misma jungla por 37 días. Caminaron sin parar y en círculos y a cada paso que daban se iban internando cada vez más en la selva. Cuando ya no tenían fuerzas ni esperanzas, apareció una luz. Camuflados y con fachadas de comerciantes o estudiantes, el terror islámico se ha ido metiendo en Colombia. Aquí sacan cédulas y pasaportes, reclutan hombres y mujeres. Viven del contrabando o el narcotráfico y se ubican entre el Caribe, Bogotá y Cundinamarca. La investigación que confirma la ruta del terrorismo de Oriente Medio que está alojada en nuestro país. En el mundo el cine suele venir de Hollywood. En Colombia las grandes productoras están sobre todo en Bogotá o en Medellín, pero en Villa Paz, un desconocido corregimiento de Jamundí, en el Valle del Cauca, también se está haciendo cine. Un obrero de construcción se puso manos a la obra y ha hecho más de 40 películas y documentales, sin efectos especiales ni grandes presupuestos, pero con mucho corazón. Empecemos. El relato de María Oliva Pérez y sus 3 hijos es estremecedor. 37 días perdidos en el Amazonas. Una madre que venció los miedos y hasta a la mismísima muerte que ya tenían encima para sacar a sus hijos de la selva más grande y más peligrosa del planeta. Y el milagro que le salvó la vida. Eduardo Contreras viajó hasta la frontera con Perú y revivió con la familia los días más difíciles de sus vidas. Para mí ellos es como mi familia. Siempre lo llevo dentro de mi corazón, porque es una experiencia muy hermosa. Y yo siempre lo recuerdo y siempre ellos están en mi mente. Al encontrarme con ella, me produce alegría, felicidad, mano. Teddy Hernández es pescador. Esa madrugada del 24 de enero de 2020, salió en su canoa como todos los días por un río en los confines de la Amazonía peruana y en medio del silencio y la oscuridad, se encontró con ellos. Yo los vi a ellos, en mi mente digo, no, esos son demonios que pues hay veces se aparecen. ¿Pero por qué pensó usted que eran un espectro, que eran una aparición? Porque, digamos, es difícil encontrar a la persona para esos lugares, digamos, es difícil. Como dice Teddy, nadie se aventura por aquí, ni siquiera las tribus indígenas. Pero María Oliva Pérez y sus 3 hijos llevaban 37 días perdidos en esa selva. Estaban muy cerca de la muerte, en estado extremo de desnutrición. Es un infierno, no es como la gente lo cree, porque una cosa es usted pensar, usted imaginárselo y otra cosa es vivirlo. Yo lo digo porque yo lo viví. La selva es un infierno, un lugar inhóspito plagado de fieras e insectos, un infierno verde del que María Oliva Pérez no ha podido salir del todo, pues vuelve cada tanto recreándose en su mente, en pesadillas que la despiertan en medio de la noche y no le permiten conciliar el sueño otra vez. Yo a veces sueño que estoy allá en la selva y que hay como una persona, como que los árboles se convierten en persona y esa persona me jala y me jala que me va a ahogar o como que me quiere llevar a una parte muy oscura. Hasta que uno se muere vive con esa, pensando en lo que pasó. El 19 de diciembre de 2019, María Oliva y sus 3 hijos, Geraldine de 10 años, Giancarlos de 12 y María Alexandra de 14, se perdieron en la selva amazónica. Una experiencia que les dejó cicatrices imborrables en la piel y en el alma. Este árbol es pequeño para lo que hay más adentro, ¿no? Por allá donde nosotros estábamos habían unos 5 o 6 veces más grandes que ese. Eso era nomás como una rama, digámoslo así. Estamos en Putumayo,
muy cerca de la frontera de Colombia con Perú, a 5 horas en lancha de Puerto Leguízamo, el pueblo más cercano. La tarde de ese 19 de diciembre, María Oliva y sus hijos volvían a su casa luego de visitar a su esposo Alexander Parra, que trabajaba interno en una finca, a 1 hora de camino en medio de la selva. Caminamos como eso de 1 hora y el niño dijo, mami, nosotros yo creo que estamos perdidos porque por acá no hemos pasado. Entonces todos entramos como en ese momento como de susto, ¿no? Porque igual ya se estaba oscureciendo. Ya no miramos ni camino, sino puro monte. Eran las 6 de la tarde. Acá, en la selva, la luz del día se apaga rápido. La ropa se pega a la piel por la humedad y el sudor. Nubes de mosquitos, imposibles de espantar, atacan al tiempo y el cuerpo pica en todas partes. Luego viene la oscuridad y los sonidos de las fieras nocturnas. Hace frío. Nos quitábamos las botas, eso era, nos comían los zancudos. Hemos estado aquí apenas unas horas. No puedo imaginar lo que es pasar una noche entera en estas condiciones. Para María Oliva y sus hijos, sin comida ni linternas, lo que iba a ser un paseo tranquilo de 1 hora, empezó a transformarse tan rápido como la caída del sol en una pesadilla. Como a esta hora fue donde nos dimos cuenta que estábamos perdidos, el día que nos perdimos. Gritaron tan fuerte como podían pidiendo ayuda, pero nadie los escuchó. En una noche sin luna no veían a medio metro de distancia. Como ya estaba oscuro y pues mi mamá nos dijo que no nos preocupáramos y que estuviéramos tranquilos. Que pues igual como habíamos entrado podíamos salir. Tratamos de andar y ya no pudimos andar, sino que nos caímos en una laguna y el agua nos dio por acá. Entonces ya nos cogimos todos de las manos. Yo le dije a ellos, prendámonos, cojámonos todos de las manos y vamos en un solo lado, así con las manos buscando en lo oscuro. Tanteando en medio de la oscuridad, salieron del agua y se acurrucaron cogidos de la mano junto al tronco de un árbol, sin comer y empapados. Así empezó su primera noche en la jungla más peligrosa del planeta. ¿Cómo fue esa primera noche de ustedes en la selva? La primera noche, pues, mucho frío, mucho zancudo y mucho miedo. Toda la noche rezando, no dormimos y nada, pues sacudirnos y esperar que amaneciera. Fue como... Una noche fue como una semana para mí. Pues sí, estábamos asustados por lo que no había nada, estaba oscuro, no había por ahí nada, ni camino, ni nada. Todo me asustaba. Yo lo único que pensaba era en que amaneciera, porque yo pensaba que venía el tigre, venían los manados, venía una culebra, un verrugoso, bueno, un animal de esos se lo come a uno en un segundo. Esta es la selva tropical más grande del mundo. Bajo árboles que pueden alcanzar 40 metros de altura, habitan jaguares, que los campesinos de la región conocen como tigres, arañas, escorpiones, ranas y serpientes con venenos letales, caimanes de hasta 6 metros de largo. Sobrevivir aquí, en las condiciones de María Oliva y sus hijos, era prácticamente imposible. Y sí, al otro día pues despertamos y yo le dije a ellos, bueno, vamos a buscar por donde llegamos. Uno decía que por acá, el otro que por acá, el otro que por acá, el otro que por acá. Y pues al último ninguno supimos por dónde llegamos. Entonces miramos hacia el frente, miramos una claridad. Entonces yo le dije a ellos, allá en esa claridad está la salida. Empezaron a caminar, sin saberlo, estaban internándose más en la selva y llovía sin parar. Con cada paso se alejaban más de la civilización. Caminábamos por ahí unos 20 minutos y gritábamos. Volvíamos otra vez y gritábamos. O sea, los primeros 5 días fue mera grite, 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 grite. Siempre andaba mi mamá de primera y yo después, y después mi hermano y después mi hermana. ¿Y mojados todo el tiempo? Sí, cuando por veces hacía sol y nosotros nos hacíamos a una orilla de un caño y pues nos bañábamos y secábamos la ropa y pues seguíamos caminando. Ellos se prendían de mí de la ropa y casi no me dejaban mucho así en el agua, pues caminar rápido, porque yo también asustaba porque yo pisaba el agua y yo quería salir al otro lado porque yo soy muy miedosa y porque el agua produce mucho miedo. Y más en la selva que el agua es tan oscura. La segunda noche, María decidió hacer un refugio con hojas de palma y ramas para proteger a sus hijos de la lluvia. De todo lo que vivieron en la selva, la oscuridad es de lejos, para ellos, lo más aterrador. ¿Cómo era una noche así como esta en donde estamos? Era como ver una película de terror, tener que acostarse mojado, aparte de mojado con hambre, aparte de hambre en un piso donde solo hay tierra, hojas, hormigas,
mucha raíz que le tallaba a uno por todos lados donde uno se volteaba, ahí estaba la raíz. Ellos bajan a cuadrar conmigo para yo recogerlos. El 25 de diciembre Alex salió de trabajar. Tal como había acordado con María, pasó a recogerlos para pasar juntos el año nuevo en el pueblo. Ese día descubrió que llevaban 6 días perdidos en la selva. De una vez reunimos la gente de ese sector y pusimos a buscarlos haciendo bulla con motosierra y no encontramos huellas, no sabíamos por dónde echar. ¿Cuánto tiempo los buscaron así? Fue más o menos aproximadamente como hasta el 31. ¿De diciembre? De diciembre, sí, porque de todas maneras la gente ya, a usted le ayuda 1 día, 2 días, 3 días, ya después se van desmoralizando. Durante 7 días, María y los niños caminaron por la selva sin encontrar comida. El hambre llegó a provocarles alucinaciones. Una mañana vio frutos en el suelo que ningún animal había mordido. Pensó que eran venenosos, pero aún así decidió comerlos y dárselos a sus hijos. Siempre que encontrábamos alguna pepa, yo la probaba. Siempre era con miedo porque yo siempre pensaba que de pronto fueran venenosas. Ellos decían, mami, pues si nos hacen daño, pues nos morimos todos, y si no, pues no pasa nada. ¿Qué se siente cuando uno tiene tanta hambre? Pues que a uno le duele la barriga y uno comienza como que a debilitarse. Yo a veces soñaba que, pues, que mi mamá me estaba dando comida así en la boca y que pues yo así en la vida real, pues, que yo abría la boca así cuando estaba durmiendo para que recibir la comida y yo me despertaba ahí, nada. Todos los días seguían la misma rutina para evadir el hambre y la desesperación. Pues lo primero que hacíamos cuando amanecía era a buscar agua, porque a veces donde dormíamos no sabíamos en qué parte estaba el agua. Tomábamos agua, hacíamos como una cadena de oración y arrancamos. Cuando nos daba hambre, mi mamá nos decía pues que tomáramos agua y pues que Dios nos iba como a proveer más adelante con más harta comida. María es una mujer fuerte. Dice que en los 37 días que pasó en la selva se tragó las lágrimas y el dolor para proteger a sus hijos. ¿Cómo hace uno para seguir, o sea, no sé, 10, 20 días después, no perder las esperanzas y decir, bueno, me quedo acostado aquí ya? No, yo por mis hijos, porque ellos salieran, ellos comieran, ellos volvieran a su vida, yo lo que quería era salir. A mí me dolían los pies demasiado porque los pies eran en carne viva. Yo sentía mis pies inmensos de grandes. El dolor uno se lo aguanta. El dolor, el ardor por las ganas de uno salir, porque era la única opción para salir, era caminar. Partían ramas para marcar los lugares por donde pasaban, pero varias veces, tras días de caminata, descubrieron que habían llegado al mismo lugar. La selva, como escribió José Eustacio Rivera en La Vorágine, parecía una cárcel verde de la que es imposible escapar. Sentíamos menos fuerza, nos íbamos adelgazando más. Nos sentábamos a descansar y ya no descansábamos 10 minutos, 15 minutos, sino que creo que descansábamos 1 hora o hasta más. Y para arrancar de ahí era terrible porque nada más pensar que teníamos que seguir caminando y sin saber hasta dónde. Me caía al suelo y no podía levantar, mi mamá tenía que ir a levantarme. Yo le decía a ella que se fueran sin mí, que me dejaran ahí porque no siguieran así. ¿Tú pensaste en algún momento que ustedes no lo iban a lograr? No, porque pues mi mamá siempre decía que con la ayuda de Dios íbamos a salir. Y pues nosotros siempre pensábamos eso, que sí íbamos a salir. ¿Usted pensó en algún momento, en esos últimos días, en que no había noticias, que ellos estaban muertos? Mire que nunca tuve como dijera yo, pensamiento de decir que ellos estaban muertos. Porque a mí me da mucho duro, o sea, me da mucho miedo saber que ellos de pronto estaban muertos. Yo más bien me pensaba otras cosas. Habían pasado 30 días perdidos en la selva, cuando llegaron a la ribera de un río, donde ya no pudieron levantarse más. Pasaron varios días allí, en medio de pesadillas y alucinaciones. A la niña menor le empezamos a sentir un olor muy fuerte en la cabeza. Ella le picaba y pues como tenía un moño acá arriba, pues mi mamá se lo abrió y ahí fue cuando le encontró un poco de gusanos ahí que le hervían en la cabeza a ella. Cogí un palo, le hice como una palita, un palo flexible, no tieso, sino flexible, y empecé a sacarle los gusanos. Conté 120 gusanos. Esta selva es estupidísima. Claro, es estúpida. Hay parte donde usted no puede andar. A las 2 de la mañana del 24 de enero del 2020, Teddy Hernández y sus hijos salieron a pescar.
Tomaron un brazo del río Angucilla, en Perú, y se encontraron con algo que jamás van a olvidar. ¿Usted qué vio? El monte es muy oscuro y solamente la linterna hace que de pronto usted pueda ver algo. Mi hijo que iba adelante en la proa, él alumbró y algo que se movía en la selva, digamos, se miraba que algo se movía y gritaba, entonces yo paré el motor a ver qué era. Y pues nosotros miramos, era de para arriba porque pensamos que era un helicóptero. Y cuando yo volteé a ver y miré que algo alumbraba así, pues ahí fue donde yo le dije a mi mamá que era un peque y pues que venían por nosotros. Yo miré y también miré las luces y los niños miraban las luces. Como por arte de magia quedamos parados. Cosa que yo no podía hacer de pararme sin un palo en la mano, sin prenderme acá. Teddy se convirtió esa madrugada en el ángel de María y sus hijos. Estaban acabados, estaban pálidos, digamos, que flaquitos. Entonces, pues nosotros con ese cuidado a montarlo al bote y darle, digamos, lo que nosotros llevábamos en ese momento. Demos las panelas y ahí ya sacamos unos pancitos que llevábamos. Pero tras 37 días interminables en la selva más peligrosa del planeta, María y sus hijos tenían leishmaniasis, gusanos en varias partes del cuerpo y desnutrición severa. A Giancarlo, su hijo menor, de acuerdo con el testimonio de Silvio Pérez, el enfermero que los atendió en la comunidad indígena de Nueva Esperanza, le quedaban pocas horas de vida si no recibía atención inmediata. El niño y la niña más pequeña estaban unos pares de días ya se iban ya, porque ya no se les podía ni encontrar la vena. ¿Cuántos pesaba el niño, recuerda? Casi sus 27 kilos. ¿Cuánto había bajado de peso él? Él habrá bajado como 15 kilos. Es un milagro. En esa comunidad indígena les tomaron la foto que empezó a aparecer en todas las primeras planas de la prensa nacional. La Armada los trajo a Puerto Leguízamo. Ese es el día más feliz de la vida de Alex, la mañana en que recuperó a su familia. Ellos fueron bajando uno por uno. Cuando yo miré a la niña, la más pequeña, la menor, ella venía así como acostadita en la camilla, traía las piernitas, esto aquí así. Puro el huesito, a mí me dio mucha tristeza. ¿Y con su esposa? Un abrazo total, y ella lloró y dijo que la perdonara. Yo le dije que sí. ¿Y desde ahí están juntos otra vez? Sí, otra vez, gracias a Dios, estamos juntos. Y los niños, cuando me vieron, ellos me abrazaron, me dijeron, papi, papi, y me abrazaron y se pusieron a llorar también. Y yo les dije, yo no me hacía fuerte, porque yo sé que me ponía triste o llorar y yo se sentía muy mal. Soy el que te curó. Hoy es un día de fiesta. María y sus hijos no habían vuelto a ver a Silvio, el enfermero que los curó en la aldea peruana desde la mañana en que salieron de la selva. Esta mujer que acaba de cumplir 45 años logró lo imposible, sacar a sus hijos sanos y salvos de uno de los lugares más inhóspitos de la tierra, mirar directo a los ojos a la muerte y vivir para contarlo. María Oliva y sus hijos recorrieron cerca de 170 kilómetros en esos 37 días que pasaron en la selva, desde el lugar donde se perdieron hasta el río Angucilla en el Perú. No se vayan, después de comerciales, células del terrorismo islámico que se alojan en Colombia. Suenan fuerte los campanazos de alerta. Nos vemos después de comerciales, los espero. En el 2016 sonó el primer campanazo cuando aparecieron 3 árabes en Texas, en Estados Unidos, que no hablaban ni jota de español, con cédulas y pasaportes colombianos. Los capturaron y acá se abrió una investigación que llegó hasta el Ecuador. Las alertas no han parado desde entonces. Un general retirado que infiltra esas células terroristas que vienen de Oriente Medio confirmó que no solo están en Colombia, sino que financian las causas terroristas islámicas. Durante 4 años, la nena Arrázola indagó sobre esta red agazapada y silenciosa que ya está alojada en Colombia. En Colombia encontramos presencia de células de Hezbollah, por un lado, instaladas en la costa atlántica, particularmente en Barranquilla, Cartagena y Maicao, pero también en Bogotá y en algunos municipios periféricos de Cundinamarca, también en Cali, por ejemplo, en Medellín. Y cuando hablamos de células integrantes de Hezbollah, estamos hablando de personas con un perfil
muy bajo, que cumplen actividades comerciales, que trabajan en ONGs, en universidades, que están vinculadas con los centros culturales islámicos, por ejemplo. En Colombia tiene cerca de 13. Juan Carlos Buitrago, general retirado de la policía, habla con certeza y contundencia. Tiene por qué saber cada palabra que dice, porque por años se infiltró a una de las células que se han instalado en Colombia y en América Latina, bajo distintos ropajes y fachadas. Maicao y Colón son consideradas, y Belísimo, son consideradas las mecas de asentamiento de comunidades islámicas, de tendencia chií especialmente, desde donde se realizan operaciones de todo tipo, de lavado de dinero, de comercio ilícito, de tráfico de drogas, de armas, todo para monetizarse en el propósito de financiar la causa. Buitrago fue durante toda su carrera en la policía agente y analista de inteligencia y contrainteligencia de Colombia, y conoció de primera mano las intimidades y secretos de narcos, paramilitares y guerrilleros. Estuvo en los diálogos con la FARC en Cuba, y además por sus manos pasaron los millones de archivos encriptados de la guerrilla y supo de los alcances del terrorismo internacional, porque siempre estuvo muy cerca de agencias especializadas de seguridad en el mundo. Inclusive con la Fiscalía General de la Nación, que nos llevaron a identificar estos grupos terroristas con origen islámico en territorio colombiano, en la región y en Latinoamérica. Y es que la investigación viene casi desde 2005 y 2006. Según estos correos que estaban en el computador de Raúl Reyes, jefe guerrillero muerto en un bombardeo, sería evidente la relación de las FARC con organizaciones de Palestina y Líbano. En este documento le informan a Raúl Reyes sobre la visita al Medio Oriente y las reuniones con el Frente Popular para la Liberación de Palestina, donde se acordó la visita del guerrillero a Siria y la presencia de un miembro de ese movimiento en los campamentos de la FARC. En este otro correo se notifica del vínculo entre el régimen venezolano con Palestina. La presencia de estos grupos en Colombia y en Latinoamérica ha llegado y se ha asentado y acentuado, digamos, en nuestro territorio a través de diferentes modalidades. Primero, a través de movimientos migratorios. Dos, a través de oleadas o bonanzas comerciantes. Tres, a través del comercio ilegal, a través del tráfico de drogas, del tráfico de armas y de otras actividades ilícitas. Buitrago los conoce bien y conoce sus rutas y también de la dificultad que entraña dejarlos en evidencia. Pero ya sabe que el rastro que van dejando pasa por el Caribe colombiano. Tienen toda la logística, la posibilidad y las conexiones de obtener, por ejemplo, pasaportes, en este caso venezolanos. Muchos de ellos, a partir de la instauración del régimen en Venezuela, con la estrecha cooperación en términos de defensa, de inteligencia, económicos, agropecuarios, que se han generado entre Irán, por ejemplo, y Venezuela, pues esto ha sido una compuerta que se ha abierto para estos grupos terroristas, para Hezbollah particularmente, que se ha instalado en la región de manera importante. Y muchos de ellos tienen doble nacionalidad o tienen doble pasaporte, pasaporte venezolano y pasaporte libanés, o pasaporte venezolano y pasaporte colombiano. Y hasta ubica mezquitas, ONGs o centros de pensamiento que han ido reclutando y llevando gente. ISIS reclutando a través de internet mujeres que las convierten al islamismo y luego se las llevan a los lugares donde ellos están asentados o donde ya han conquistado territorios para tenerlas como mujer y como esclavas. En Colombia tuvimos un par de casos. ¿Cómo? De Córdoba y Cesar. Han sido muchos los jóvenes colombianos que han salido a través de ONGs, de estas organizaciones sociales, de causas pro-palestinas, pro-iraníes, pero también a través de los centros culturales islámicos. Tuvimos que uno de los administradores de uno de los centros culturales islámicos, uno de los más importantes en Bogotá, ubicado creo que por Quinta Paredes, fue investigado en algunas oportunidades. El tema no es nuevo. Hace 4 años, en 2020, días antes de que la pandemia por el COVID-19 encerrara al mundo, empezamos a indagar y viajamos a Ciénaga, en el Magdalena, porque el registrador local fue acusado de expedir 3 cédulas a extremistas islámicos que luego fueron detenidos en Estados Unidos. Dicen que son terroristas, no sé, es más, yo no los vi nunca. Es entre 1 y 1:30 de la tarde, hora que en la costa no se atiende al público.
Yo no estaba ahí. Y dice una y mil veces que estaba almorzando, que prácticamente todo el pueblo sabía su hora de salida y de regreso. A las 2:30 almuerzo. Almuerzo y llego siempre entre 2 menos cuarto a 2 de la tarde nuevamente a mi oficina. Que a esa hora nadie atiende a nadie y que seguramente alguien que estaba en su oficina o otro funcionario fue el encargado de darle validez a estos documentos. ¿Por qué yo? ¿Por qué Eduardo Noguera? ¿Por qué nada más yo? Al comienzo, y si uno leía rápido la noticia, hasta podría resultar una de esas historias tejidas de leyenda que abundan en este Caribe. Pero no, el asunto sí era grave, y Eduardo Noguera lo sabía. Y era un primer indicio de por qué por estos lados se están moviendo agrupaciones y personas asociadas al terrorismo islámico. Y yo me imagino que la funcionaria que hizo las tres contraseñas esas en Ciénaga actuó en su buena fe también. Es que fueron entre 1 y 1:30 de la tarde. No se tenían muchos datos, pero la historia meritaba hacer preguntas sobre un tema que pudo haber sido catalogado como una excentricidad, una fantasía del Caribe, pero no. Era realismo y no del mágico. La cosa era y es realmente seria. Me notifican del proceso, de apertura de un proceso disciplinario y de la suspensión inmediata. ¿Cómo así? No, sí, porque es que tú preparaste 3 cédulas de ciudadanía a 3 libaneses. Yo, obviamente, no podía volver a entrar a la registraduría porque me suspendieron. Noguera se defiende con todo su arsenal de documentos y de declaraciones. Y lo cierto es esto. Aquí están las cédulas de los supuestos terroristas islámicos capturados en Texas, con sus respectivos pasaportes. Se supone que nacieron en Cartagena en los años 60 y 70, con tipos de sangre A positivo y O positivo. Noguera insiste en que jamás los vio, en que no tuvo en sus manos las tarjetas decadactilares, aunque sí pasaron por la registraduría de Ciénaga. Y Toamec, También nació en Cartagena. también de Cartagena, y el registro es de Cartagena. Se ríen, pero esa risa burlona de que, hola, Bin Laden, suena chiste, me cala en mi interior. Ese apodo de Bin Laden que le pusieron en el pueblo no le gusta, apenas lo sobrelleva. En este caso, se acercaron estos 3 ciudadanos, dice el expediente, ojo, el 17 de septiembre del 2016 a la Registraduría Municipal de Pibijá y Magdalena. Eduardo Noguera Dangond, tal y como consta en este documento de la Procuraduría General de la Nación, fue inhabilitado para contratar con el Estado por 5 años y además tiene una inhabilidad general por 15 años. Yo nunca vi las tarjetas de dactilares, nunca fueron a mi despacho, nunca fueron a Santa Marta, nunca llevaron ni le escanearon a Santa Marta, a Bogotá. Entonces no hubo cédula de ciudadanía. ¿Que ellos presentan cédula de ciudadanía para sacar pasaportes? No sé dónde la sacaron. Camina por su pueblo con su mochila al hombro, habla sin parar y no deja de mostrarnos papeles. Para infortunio de Noguera, los supuestos terroristas están presos y Colombia quedó desde entonces instalada en los radares como posible núcleo del terrorismo islámico. Hijos de libaneses, nacidos en Colombia, en Cartagena. Entonces son colombianos. ¿Y qué certeza hay de que son nacidos en Cartagena? Ahí está el registro civil de nacimiento. De las playas cienagueras y de la casa de Eduardo Noguera Dangond volamos a Bogotá, a las oficinas cerradas de Migración Colombia. Era el gobierno de Iván Duque y el director era Juan Francisco Espinosa. Era necesario preguntar por qué 3 pasaportes, 3 cédulas expedidas en Colombia, aparecieron en manos de 3 tipos que luego fueron detenidos y acusados. Y logramos determinar que en efecto se está produciendo un hecho asociado a la expedición irregular de registros civiles en Colombia que terminan en obtención de documentos legítimos colombianos, es decir, el papel es legítimo, el documento es legítimo, pero su obtención fue fraudulenta. En su propia oficina y con el chaleco oficial nos fue mostrando la ruta y lo que eso significaría para un país como este, lleno de alarmas rojas. En este caso, los señores vienen de Siria. ¿De Siria llegan a dónde? Ecuador. ¿Y en qué momento ellos les dan el pasaporte? Se los entregan presuntamente en Ecuador, el físico, el papel. Y ya ahí le dicen, bueno, aquí usted va a iniciar a viajar ya en su nueva identidad como colombiano. Aquí está su pasaporte. Cuando revisas ese pasaporte, esa libreta es original. El papel es original, todo está bien. Lo que pasa es que el proceso de obtención del pasaporte es irregular. ¿Cuánto vale esto
Esto arranca en los $1.500. Personas que necesitan una historia mucho más completa. Entonces necesitan, además del pasaporte, por ejemplo, un carnet de una EPS. Hasta este punto logramos llegar en ese 2020, porque el COVID dejó al mundo en pausa y de paso a las indagaciones que habíamos iniciado. Y en Ecuador tenemos la misma vulnerabilidad y pues venimos trabajando con ellos tratando de blindar fronteras en toda Latinoamérica. Poco a poco el mundo se fue abriendo de nuevo y retomamos las averiguaciones que casi siempre iban acompañadas de un no rotundo, hasta que apareció el general Juan Carlos Buitrago, que viaja por el mundo entero, dictando conferencias y enseñando en universidades. Aunque el furor del COVID ya pasó, para esos días de la entrevista tuvo un coletazo de gripa que me obligó a usar tapabocas. Logramos penetrar en estas operaciones de la costa, en algunas de la región, en Panamá. El terrorismo islámico está muy activo en el lavado de dinero a través de criptomonedas. Entonces nuestros agentes de inteligencia tienen que convertirse en criptoagentes para actuar a cubiertas a través de avatars y a través de negocios financieros que actúen como fachada con el propósito de infiltrar las finanzas ilegales y este sistema financiero o este sistema económico criminal de estos grupos terroristas que se alimentan del contrabando, del comercio ilícito de cigarrillos, por ejemplo. Su gente estuvo infiltrada en esas células dormidas y a uno lo descubrieron. Los torturan, los descuartizan, tratan de borrar toda evidencia, pero gracias siempre no hay delito perfecto y a los informantes, a las fuentes humanas, a la tecnología, logramos llegar a los lugares, desarrollar operaciones y por lo menos recuperar el cadáver de nuestros héroes. Siguió el paso a paso y el día a día y hasta dibujó el recorrido de los terroristas que pusieron la bomba en la Asociación Mutual Israelí Argentina en Buenos Aires. Se identificó que Amer Mohamed Akil Rada estaba siendo buscado como uno de los terroristas más importantes, integrante de Hezbollah, pero además vinculado con Samuel Rafaf, que fue uno de los terroristas que participó en los atentados contra las AMIAs en Buenos Aires, donde murieron más de 100 personas. ¿Y ese personaje estaba en Colombia? Y su sede de operaciones era Maicao. Los centros culturales islámicos reclutando jóvenes conversos y los llevan a Irán, los llevan a Líbano para que hagan una especie de entrenamiento. Para Buitrago no es nuevo porque lleva años advirtiendo a los gobiernos con datos precisos que a su juicio ya han sido corroborados. Fueron reclutadas por internet por terroristas de ISIS, les enviaron sus pasajes y ellas se fueron, mujeres jóvenes, 20, 25 años de edad. Buitrago se atreve a mencionar a Tarek El Aizami, el exfiscal de Venezuela, y a Alex Saab Morat, el barranquillero amigazo de Maduro. ¿Cómo se siente estar en Venezuela? Feliz, feliz. No hay evidencias de que el ex vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aizami, por ejemplo, ha estado aliado con estos grupos y jugó un papel importante en la entrega de documentación. Saab, cuando fue detenido en Cabo Verde, iba rumbo a Irán. Es un dato con cara de anécdota, pero en este contexto es una revelación más. De alguna manera tuvo una vinculación con estos grupos. ¿Cómo fue la vinculación de Saab con estos grupos? Fue una relación comercial y creemos que parte de los dineros de Alex Saab iban con dirección a financiar estos grupos terroristas, la causa palestina. La información fluye a diario. Unos datos son especulativos y otros sencillamente son para seguir nuevas pistas. Lo que hasta ahora hay es lo que contaron Noguera, Espinosa y Buitrago. La amenaza mundial por el tema de Hamas. Y está el mapa en rojo, verde, amarillo. Colombia aparece en verde. Pues ¿por qué? Por las posiciones del presidente Petro a favor de Hamas. Entonces no es amenaza de Hamas. Lo real es que el país está advertido y señalado. Y lo que no nos puede pasar es que se convierta este territorio, golpeado y apabullado, en sede de terroristas. Vengan de donde vengan. En el 2018 detuvieron en Melgar, en Tolima, al iraquí Ahmed Buran Yaya, de 51 años. Según la Dirección Nacional de Inteligencia, tenía contactos con ISIS. Y en enero del 2024 fueron detenidos en Buenos Aires, Argentina, un sirio, un libanés y un iraquí. Los tres con pasaportes colombianos. No se vayan, un director de cine con una vida de película. Nos vemos después de comerciales. Los espero.
Villapaz es un caserío en el Valle del Cauca que tiene la suerte de tener dentro de sus habitantes a un obrero de profesión que cuando no está pegando ladrillos está usando su talento y su ingenio para hacer cine. Sin mucha tecnología ni recursos, pero con mucha imaginación, ha puesto al pueblo entero a actuar y ha grabado más de 40 películas. Diana Durán estuvo en primera fila conociendo un director y un maestro de obra con una vida de película. Yo lloraba y lloraba y lloraba y yo no sabía si era de emoción o era de tristeza o era de verme allá o qué. Y entonces me pregunta alguien, me dice, Selene, ¿por qué lloras? Porque que yo nunca pensé verme allí. No tenía palabras y fue una emoción muy grande. Yo estaba acostumbrada a nosotros a proyectar aquí en el parque, pero ese día la emoción se me salió porque fue en una sala de cine. Al principio uno se pone nervioso porque uno siempre espera cómo me voy a ver. Selene Mesú es una humilde modista de Villapaz, un caserío del Valle del Cauca. Toda su vida pensó que ella solo servía para hacer ropa, hasta que alguien le dio el más hermoso de los regalos: hacerla sentir tan importante como una actriz de Hollywood. Ese alguien es su vecino, Víctor González. ¡Ay, pues allá hay una casa y de pronto la arrendan pues allá! Vea. Mi nombre es Víctor Alfonso González Urrutia. Me dedico a lo que es la construcción, la cerrajería, hago arte, pues pinto, tomo fotografías para eventos y pues apasionado por el arte, ¿no? Así, bien así. Y no cualquier arte, el séptimo arte. Víctor es el único hijo de Villapaz que con coraje hace lo que nadie más en este corregimiento de Jamundí: películas. Como los superhéroes, Víctor vive una doble vida. De día es obrero y de noche es director de cine. Pero ajustado, huevón. Para uno ganarse la vida, pues empecé a trabajar la construcción. Pero uno siempre tiene eso por dentro, esa pasión, el arte o el don que Dios le da a uno. Empecé a hacer el cine. Este hombre de sonrisa amplia tiene 39 años y sin preparación alguna, pues acaba de empezar la universidad, ha logrado grabar 42 películas y documentales. Ha grabado casi tanto como Dago García, que ya va por el Paseo 7. ¿A qué horas hace unos 52 películas? Pues debe ser la manera como uno lo hace, ¿no? Muchas veces no está ligado a la industria, entonces hay unos parámetros que uno no los toma y entonces también eso permite que fluya y que se haga de esa manera tan veloz. Pero su hazaña no se mide en cantidades. Esta es la historia de un hombre extraordinario que a punta de imaginación y fuerza de espíritu convirtió su pequeño pueblo en un set de grabación y a sus habitantes en actores y actrices naturales. Si van a matar, mátenme aquí. A contar nuestras propias historias, porque el constructor no tiene su propia historia, el que trabaja en la caña. A través de la película solo quise mostrar de que se podía llegar a contar nuestras propias historias, o sea, aprovechar esta herramienta del cine, del audiovisual, como un lenguaje que permita comunicar lo que somos. ¡Oh, gran arrepizao! ¡Vecino de la tierra! ¡Ratón con huevo! ¡Cucarrón! Cuando Víctor dice que quiere contar lo que él y su comunidad son, se refiere sobre todo a su vida como personas negras. Pero no como un lamento, sino todo lo contrario, hasta con humor. La gallina vale... ¿cuánto es que? Así fue como un día resultó escribiendo un guión sobre una gallina apetecida por un pueblo entero. ¡Vamos la gallina de los huevos negros! ¡Victoria! Y lo hice una metáfora con el color negro, con lo negro, que lo negro siempre es como lo malo. Y entonces pues dije, bueno, que sea más bien un misterio y algo muy preciado, ¿no? Muy preciado. Y entonces la gallina pone huevos negros. Y aunque Víctor no es del Caribe, ha encontrado historias macondianas en su comunidad, que graba para que el mundo las conozca. Como la razón por la cual los velorios de los niños menores de 7 años se vuelven una fiesta. Hay una película, El mal de los 7 días, que representa ese momento duro y a la vez como de emotivo frente a la muerte. Es decir, cuando muere un niño menor de 7 años, acá se tiene como creencia de que el niño es un angelito y va derecho al cielo. Pero también se tiene en cuenta que es un esclavo menos. Aunque la madre esté con dolor, pues mucha gente, los familiares muchas veces manifiestan de que el niño siendo un angelito eso hay que celebrarlo a través de una fiesta que se llama Bunde.
También hay unos cantos que son jugas, que la juga es un baile de total manifestación de alegría, que se baila como arrastrando un pie, como si llevara grilletes o cadenas, ¿ya? Demostrando que a pesar de la esclavización, el negro nunca acepta la esclavitud, ¿no? Abuela, porque aquí siempre, cuando se muere un peladito, la gente va y se alegra. En 2008, Víctor se lanzó al agua y con mucho esfuerzo compró un celular de segunda. Era lo que llamaban un flecha, un Nokia 5200 que hoy no es más que una reliquia. Detrás de su impulso, Víctor tenía un animador personal, su padre, Armando González, a quien Víctor un día le lanzó una inesperada invitación. Hagamos una película. Mi papá pues se reía de, no, este man está loco, está quedando loco. Allá a un pueblito llegué yo a cantar, man. Pero si acaso era locura, padre e hijo se enloquecieron juntos. Armando González se postuló para ser el protagonista en la primera película de su hijo, y el director de casting, o sea, Víctor, lo escogió. Amor sin perdón. No hay razón para ello. Y es una película que yo no quería mostrar, ¿no? Porque pues estaba como con nervios y yo decía, pues, es una película, eso es para nosotros aquí. Ni 5 de caso le hicieron a Víctor sus 4 hermanos. Al conocer del trabajo con su padre, organizaron de sorpresa el evento de lanzamiento de la película Amor sin perdón en el Salón Comunal de Villapaz. Sí, o sea, pues aquí se proyectó la película. Cuando pues yo vi que ya tenían casi todo armado, dije, ¿y la pantalla? No, con el televisor de la casa. Era un televisor de 20 pulgadas, perdón, si se puede decir de los nalgones, como decía, de los grandes, pues no era moderno como ahorita, era un televisor de la época 2008, estamos hablando acá, para toda una comunidad, esa pantalla. Y el equipo de sonido era un mini componente que estaba en la casa. Han pasado 16 años desde ese día, pero para Víctor, que es un hombre modesto, fue tan impactante lo que vivió en ese lanzamiento que los recuerdos aún lo hacen erizarse, como si lo estuviera viviendo de nuevo. A lo último llovió, el aguacero pues no paró, no escampó, pero la gente llegó con paraguas, con plástico, llegaron abrigados y se llenó el Salón Comunal de Villapaz. ¿Cuánta gente era por ahí? Pues como 650 personas más o menos. ¿Mucha gente? Sí, eso estaban apretadísimos. Y se acabó la película y fue un momento, digamos, de los más bonitos que he podido vivir. Que la misma comunidad te aplauda y saltaban. Era una cosa como cuando la selección Colombia hace un gol. Víctor se enamoró del estallido, de la algarabía de su gente, viéndose a sí misma y a sus vecinos en la pantalla. Y desde entonces no ha querido parar. En el camino, sin embargo, perdió a su mayor hincha. Un día de abril de 2012, Armando González falleció por un aneurisma. Yo he hablado mucho con mi papá, o sea, él me contó muchas anécdotas. Pues uno con su padre al lado se siente completo. Ya cuando él se fue, pues ya uno ahí ya queda roto, pero siempre, hasta la eternidad uno lo va a extrañar. Con ese teléfono... Aún así, su amor por el cine está intacto y sus hermanos le ayudan a mantener esa llama viva. Gracias a uno de ellos y al amor fraternal, el Nokia 5200 se volvió periódico de ayer. Y Víctor pasó a usar una cámara Canon. Esa no la compré yo, la compró mi hermano Julio César. Es un regalo que me dio, pues, digamos, yo le hice su casa. Yo no le cobré. Entonces él dijo, no, pues como a mí me encanta la fotografía y todas esas cosas, cuando vi llegó con una cámara. Este director aficionado ha puesto a actuar al pueblo entero y su comunidad se lo agradece. No, porque es que no chumba ese es un bambico. Selene Mesú, por ejemplo, todavía pide que la pellizquen para ver si es cierto que fue ella quien apareció actuando en una película que se estrenó en Cali. ¿Cómo no iba a sentirse emocionada? En ese lanzamiento, Selene dejó de ver en el espejo a la modista y empezó a ver a la estrella. Yo lloraba, yo me agachaba, yo decía, gloria a Dios, Señor, esto tan rico. No, esto no, es una cosa grandísima. Cuando uno ve a Víctor andar con una cámara, uno ya quiere estar, uno ya quiere gozársela, quiere pasarla rico, quiere no salirse el foco. Luego vino algo aún mejor. El momento en que sentada en un bus la reconocieron como actriz. Su entusiasmo era tan grande como el de cualquier artista recibiendo un Oscar. Se subieron unos chicos, estudiantes, y me miraban y me miraban. Hasta que uno explotó y me dijo, yo a ti te he visto, tú eres Selene. Y le dije, sí, ¿y en dónde me viste? Yo te vi en una película de Víctor Alfonso. Entonces yo me fui como, y cuando dice el otro, sí, ven aquí, yo la tengo, venga, aquí esté usted. Y entonces, yo me fui como sintiendo como importante más de lo que yo soy.
Como todos los que se hacen a pulso, Víctor comenzó a mostrar sus películas en escenarios pequeños, como el Festival de Cine y Video Comunitario de Agua Blanca en Cali. Y ha ido escalando a otros más grandes, como el Festival Internacional de Cine de Cartagena o el Festival de Cine Latinoamericano de Sao Paulo en Brasil. En Cartagena fue una cosa apoteósica, diría yo, porque, digamos, me encontré con el director en su momento, Felipe Arjure, que es el director del cine de Cartagena, y entonces me arrimé a saludarlo, por honor, pues. Entonces me le presenté, le dije Víctor González, y entonces él me dice, ¿cómo así? ¿Víctor González? El mismísimo El mal de los 7 días. Ese saludo de Felipe Arjure fue el premio Oscar para Víctor, un hombre orquesta del cine. En cada proyecto que emprende es guionista, director de fotografía, musicalizador. Como era de esperarse, también edita. Este es el lugar donde yo edito. Lo hace al llegar a su casa extenuado de las largas jornadas en las construcciones, con un computador donado que instaló en un rinconcito del garaje de su casa, entre el espacio donde parquea su moto y un closet de madera. Programas de edición casi todos tienen unas bases, y con esas bases he ido aprendiendo pues a manejar el Premiere. ¿Y esas bases de dónde las adquiriste tú? Unas cositas que uno ve en internet, ¿no? En YouTube, pero sobre todo ha sido cacharreándolo, digamos, uno mismo. Víctor es un hombre tan especial que hasta un documental hicieron sobre su vida. Se llama Hecho en Villapaz y lo hizo en 2014 una colombiana que vive en Francia llamada María Isabel Ospina. Con ese documental, españoles, franceses y belgas han conocido al hombre más popular de Villapaz, Valle del Cauca. Yo le dije que iba a grabar una película entera para ver cuando a usted le quedara tiempo, vaya en la tarde, de pronto le quedaba tiempo para que empezáramos a hacer unas 2 escenas. También se ha ganado un par de becas que lo han llenado de orgullo, pero no de plata. La realidad es que para llevar comida a la mesa, a él le toca seguir pegando ladrillos, soldando puertas y tomando fotos de bautizos y matrimonios. El cine como tal no es mi principal ingreso, no lo es. Que hacemos se hace por pasión, por amor, porque a uno le gusta, porque le nace. Hay una faceta de Víctor que pocos conocen, su amor por las plantas. El zapallo. Inspirado en otra de sus películas, hizo una huerta en el patio trasero de su casa, donde crecen tallos de romero y de pipilongo, maracuyás y mandarinas, aguacates y muchas aromáticas. Igual Pronto Alivio, también huele muy bueno el Pronto Alivio. Pues, ¿Puedo arrancar una hojita? Sí, claro, puedes mirar su aroma. ¿Y el Pronto Alivio para qué sirve? Pronto Alivio para los dolores estomacales, para los resfriados, para la presión arterial y azúcar. En fin, hay varias plantas que tienen múltiples usos. Ni el huerto ni el cine le dejan plata. Pero eso no desvela a Víctor. Quizás si hubiera nacido en Los Ángeles, hoy estaría preguntándole a Spielberg de sus alergias para la cena de esta noche. Pero él nació en Villapaz. Creció caminando sobre calles destapadas y pocas oportunidades. Y está satisfecho con lo que tiene. Un techo que lo protege de la lluvia, una esposa que lo apoya y un estudio de grabación del tamaño de un pueblo. El dinero siempre se acaba, pero lo que parece no agotarse nunca es su talento. Víctor ya está preparando el lanzamiento de su última producción. La película se llamará Carlina. Que la imaginación y su talento nunca se agoten y que ojalá podamos ver en las pantallas de todo el país sus películas, no solo en el Valle del Cauca. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. A continuación, esperen Séptimo Día, conflictos y violencia entre parejas desencadenados, al parecer, por los celos de su pasado sentimental. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.